Que tengas un buen día. Gracias a todos por su interés y apoyo para el canal, sigan acompañándonos. Ocultar información está considerado como uno de los mayores delitos para la opinión pública. De ese lugar no se vuelve muchos ciudadanos, y quienes manipulen información pueden llegar a ser condenados tanto social como penalmente. Desde que ha detonado el escándalo por corrupción en la corona española, hay un hombre que no duerme y ese es el rey Felipe. Ahora, como si algo le faltara a sus días, apareció el culpable de todos sus males. Se trata del periodista del The Telegraph, James Badcock, quien ventiló el escándalo que empapa al emérito rey Juan Carlos, acerca de los 100 millones de euros que ha movido desde una cuenta offshore en Suiza a su antojo. Una de las principales beneficiarias es nada menos que su amante de toda la vida, Corina, otro gran dolor de cabeza del rey Felipe. Rey Felipe, en una decisión histórica sin precedentes en la monarquía española, ha roto relaciones con su padre, pero Badcock no se queda con el corte de sueldo para su padre ni la renuncia a recibir la herencia. Estando el país en la situación que estaba, no esperaba que la Casa Real reaccionara tan pronto. Esperaba silencio. El comunicado me sorprendió. Pero hay algo que no le cierra al periodista del The Telegraph, y apunta a que el rey Felipe no se anima a comunicar toda la verdad. Habrá más información, adelantó, y en Zarzuela ya todos tiemblan, en lo que significa el mayor escándalo de corrupción desde el caso Noos que motivó la encarcelación del cuñado del rey, Iñaki Urdangarín. ¿Puede ir preso Juan Carlos? ¿Puede caer el peso de la justicia suiza sobre otro integrante real? Badcock señaló por primera vez al rey Felipe como beneficiario de los negocios de su padre. Afirma que el rey Juan Carlos creó el 31 de julio de 2008 la Fundación Ucum, y puso como beneficiarios a Felipe y a la princesa Leonor. Alertó que la fundación contaba con oficinas en Panamá, y entre sus balances habían aparecido casi 65 millones de euros del gobierno de Arabia Saudí, consigna Vanitatis. Lo que no le perdona el rey Felipe a su padre Juan Carlos es que lo haya puesto como segundo beneficiario, y encargado de cuidar de la familia con ese dinero en caso de fallecer. Hoy el emérito llora por el fallecimiento de su amigo entrañable Carlos Falcó, víctima del coronavirus esta mañana en Madrid. ¿Qué es lo que no cuenta el rey Felipe, según Badcock? Lo que se hizo con buena parte de esos millones de euros, y si ese dinero, por ejemplo, ha sido utilizado por el resto de la familia real. El rey fue tirando de ese dinero hasta que donó el resto, los 65 millones, a Corina. Corina es quien ha organizado la boda del rey Felipe con la reina Leticia. Corina es la persona más curiosa y más enigmática de toda la trama, afirma Badcock. Y no tiene dudas que será la persona que obligue a Felipe a decir todo lo que oculta. Yo creo que ella está muy asustada, se siente acosada, es una realidad. Y es más, próximamente publicaremos en The Telegraph mucho más, sentenció. El rey Juan Carlos se reunió con Corina hace un año. El equipo de abogados de Corina Larsen, quien desde 2004 a 2012 mantuvo una relación sentimental con el rey Juan Carlos, no cesa en su intento de mantener activa la batalla que desde hace unos años para librar a su clienta de las consecuencias de la investigación sobre sus finanzas. Este martes, el abogado británico Robin Ratmell ha remitido un comunicado, el segundo desde que la Zarzuela denunció un intento de chantaje, en el que confirma que Corina Larsen se reunió en marzo del pasado año con el rey Juan Carlos para, según ella, solicitar a la Casa Real entablar un diálogo de buena fe, sin pedir contrapartidas indebidas, con el objetivo de que se pusiera fin a la campaña de abuso de la que se consideraba víctima al ser investigada por la Fiscalía de Suiza. El encuentro se produjo después de que Ratmell enviara una primera carta a la Zarzuela en que, de nuevo, según su versión, abrir un diálogo, sin mencionar que en la citada misiva, además, se le comunicaba al rey Felipe su condición de beneficiario en la Fundación Ucum, una información que no avalaba ningún documento, con la que se pretendía involucrar al jefe del Estado en las finanzas de su padre.
El rey, tras recibir la carta, contestó a los remitentes que no tenía conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los hechos que le mencionaban y, además, les comunicaba que no tenía intención de designar a ningún representante legal para iniciar negociación alguna con el despacho de abogados. El rey Juan Carlos se desplazó hasta Londres el 16 de marzo de 2019 para trasladarle personalmente el mensaje de que ni él, ni mucho menos su hijo podían intervenir en causas judiciales. En lo privado, el anterior monarca intentó convencer a su examante para que atajara una guerra en la que todos serían perdedores. El encuentro se saldó sin ningún acuerdo, y el rey Juan Carlos se convenció de que Corina Larsen se había convertido en su enemigo número uno. Fue entonces cuando, tras comunicar a su hijo, el fracaso de sus negociaciones cuando se tomó la decisión de apartar a don Juan Carlos de las actividades oficiales, un primer cortafuegos que se reveló insuficiente. En el comunicado de este martes, Robin Rathmell admite que, tras la respuesta de la zarzuela, y la conversación entre el rey Juan Carlos y Corina Larsen, volvió a mandar varias cartas de seguimiento, sin hacer demandas, aunque sin resultado. Nuestras solicitudes de buena fe para un diálogo nuevamente quedaron sustancialmente sin respuesta. Según el letrado, Corina solo buscaba poner fin a la campaña de acoso contra ella, y salvaguardar su seguridad y la de sus hijos y no planteó ningún tipo de chantaje. A pesar de que ella misma ha declarado ante la Fiscalía suiza que recibió del rey Juan Carlos 45 millones de euros, en concepto de regalo, aunque en las cintas que grabó el comisario Villarejo declaró que el anterior monarca la había utilizado de testaferro. En el último comunicado, y a través de su abogado, Corina Larsen afirma que nunca se han hecho demandas indebidas, financieras o de otro tipo, a la Casa Real. El representante legal de la ex amiga del rey Juan Carlos justifica la emisión del comunicado en función de lo que califica de desinformaciones de los medios de comunicación españoles, y muestra su sorpresa de que ciertas personas sostengan ahora que hubo algún tipo de chantaje u otro propósito inapropiado, lo que considera absurdo a tenor de los intentos por buscar el diálogo. Corina insiste en que no está involucrada en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía suiza por la supuesta donación de 65 millones de euros que recibió de una fundación panameña vinculada al rey emérito. El hijo de Corina llamaba papá a Juan Carlos. La sustanciosa donación de 65 millones de euros de Juan Carlos a su antigua amiga entrañable Corina Susanne Wittgenstein ha sido objeto de polémica los últimos días. El motivo, esta vez, lo provocaron una serie de informaciones que indican que la Fiscalía de Ginebra, en Suiza, está investigando unas donaciones a Corina que presuntamente corresponderían a Juan Carlos dentro de una hipotética operación de blanqueo. Ahora, la periodista Pilar Hera aporta en su espacio semanal para la revista Lecturas un nuevo elemento de índole más personal. Y es la manera de referirse de Alexander, el hijo de Corina, al mismísimo don Juan Carlos, papá. La razón, que Juan Carlos quería como a un hijo al joven Alexander, que bien se podría haber visto beneficiado de la sustanciosa aportación del rey emérito, tal y como sugiere la periodista en la revista Lecturas. Es cierto que la princesa y su hijo estuvieron a su lado en momentos muy difíciles, por ejemplo, cuando operaron al rey de un nódulo de pulmón que se temía que fuera un tumor maligno, recuerda Er. Durante ese trance, la reina Sofía estaba en Barcelona pero apenas llegó a entrar en la habitación antes de irse a Madrid. La infanta Elena estaba en Valencia en un concurso hípico, y tampoco acudieron Felipe o Cristina. Pero Corina y Alexander estaban allí, y no se movieron del lado del enfermo hasta que no se recuperó, asegura la periodista. Don Juan Carlos quería tenerlos siempre cerca. Agradecido, cuando Corina tuvo que salir por piernas del país después del episodio de Botsuana, le regaló esta suma de dinero fabulosa con la que la princesa puede llevar un tren de vida de jequeza en el exilio, dice Er. Corina denunciará a Juan Carlos I por amenazas.
la ex amiga del rey emérito Corina Susanne Wittgenstein denunciará a don Juan Carlos en los tribunales de Londres por amenazas y el acoso que dice sufrir desde el 2012, cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana, para que no revele secretos de Estado que, según ella, le acusan de tener en su poder, y como ha adelantado el diario.es. Así lo ha explicado a Europa Press un portavoz de la empresaria, que apunta que además del monarca, dirigirá también su denuncia contra el que entonces era director del Centro Nacional de Inteligencia CNI, general Félix Sanz Roldán, de quien asegura que está detrás de la campaña en su contra y de amenazarla personalmente en Reino Unido. Según la versión de Corina, todo comenzó a raíz de que el rey emérito tuviera el accidente en Botsuana, y que semanas después su casa y su oficina de Mónaco fueron ocupadas por personal de una empresa de seguridad del país. Días antes había recibido un mensaje en el que le comunicaban que habían contactado con ella a través de sus amigos de Madrid, por lo que ella interpretó que estaba relacionado con don Juan Carlos. Correos electrónicos del rey. Corina asegura que desde la empresa de seguridad le trasladaron que se trataba de una misión de protección, pero ella sospechaba que se trataba de una tapadera de los servicios secretos de España para llevarse documentos. Por eso, dice que pidió explicaciones al monarca, y este le dijo que Sanz Roldán era quien estaba coordinando la operación. Con el rey emérito, cuyo número de teléfono guarda en su lista de contactos como John Smith, la empresaria alemana se comunicaba vía SMS, unos mensajes que ella ha adjuntado a una declaración jurada que prestó ante notario para reforzar lo que ya ha venido denunciando públicamente, y que próximamente formalizará en los tribunales británicos. En esos días de los sucesos de Mónaco, Corina relaciona unos extraños correos electrónicos que recibió con el ex jefe de los servicios secretos, en los que asegura que fue amenazada. Dichos emails también fueron aportados en la declaración jurada, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press. El general dijo que hasta que no le diera los documentos, no estaría segura, explicó la empresaria ante notario, unos documentos que ella vincula a su trabajo como comisionista, pero subraya que en ningún caso se trata de archivos de los servicios de inteligencia. Amenazas a sus hijos. Siempre según la versión de Corina, esta se trasladó a Londres con los documentos en mayo del 2012 y fue allí donde, asegura, don Juan Carlos le contactó para informarla de que Sanz Roldán iría a verla. En el encuentro, de 1 hora en el Connaught Hotel, afirma que tanto ella como sus hijos fueron amenazados por el general. La denuncia de la empresaria alemana, que se presentará próximamente, llegará justo después de que ella misma manifestara que el rey emérito le hizo una donación millonaria en 2012 como regalo para ella y para su hijo, con los que se había encariñado. Corina lo contó una vez se conoció que la Fiscalía Suiza ha localizado en una cuenta 65 millones de euros. Las autoridades del país helvético están investigando si se trata de una comisión por la mediación en la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca, algo que la empresaria niega. Estas averiguaciones en Suiza podrían tener repercusión también en España, donde la Fiscalía Anticorrupción investiga en diligencias secretas desde hace 1 año y medio los contratos que llevaron a esa adjudicación del tren de alta velocidad en Arabia Saudí. Audios con Villarejo. Las diligencias se iniciaron a raíz de que se archivara la pieza 5 del caso Tándem, conocida como Carol, sobre los audios grabados en 2015 por el comisario jubilado, y en prisión provisional José Manuel Villarejo de una conversación con el empresario Juan Villalonga y la propia Corina. Ella afirmaba que el rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la obra del AVE. La pieza 5 se cerró por falta de pruebas, y por la inviolabilidad de don Juan Carlos, que era el jefe del Estado cuando tuvieron lugar presuntamente esos hechos. Ahora, 18 meses después, el juez instructor Manuel García Castellón ha pedido información a la Fiscalía Suiza para estudiar si la vuelve a abrir. La empresaria alemana también contó ese encuentro con Villarejo y Villalonga en su declaración jurada. Según su versión,
Fue este último el que le puso en contacto con el comisario, y que éste le advirtió de que había tenido acceso a un informe interno del CNI con los pasos concretos para acusarla falsamente de actividades delictivas. Es por ello, afirma Corina, que dice que no sabía que la conversación estaba siendo grabada, que le contó a Villarejo el episodio de amenazas que dice haber sufrido por parte de Sanz Roldán.